Bueno, buenas noches. A continuación, tendremos la oportunidad de iniciar una lectura con fines académicos. Introducción al concepto de identidad constitucional y a la función frente al derecho y supranacional e internacional de los derechos de la persona. Resumen. El artículo pretende desarrollar el contexto y función de la entidad constitucional. Para ello, se explican las características fundamentales y la eficacia del concepto en el plano del ejercicio del poder constituyente originario, la hermenéutica constitucional, la reforma constitucional y especialmente las relaciones entre el derecho constitucional interno y las fuentes no nacionales de los derechos humanos. En esta lectura tenemos las palabras claves como identidad constitucional, derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos, derecho supranacional y integración. Introducción. La presión de los ordenamientos internacionales frente al derecho internacional y la progresiva influencia de las fuentes comparadas de la argumentación judicial y de la producción legislativa son dos fenómenos que caracterizan el constitucionalismo contemporáneo. El contenido de las constituciones modernas convergen progresivamente hasta un denominador común cuya existencia ha llevado a algunos autores a referirse a la existencia del supuesto derecho constitucional común en Occidente o incluso al surgimiento problemático de un orden constitucional global o cosmopolita. La sujeción de los poderes públicos al imperio del derecho, la democracia, el respeto hacia los derechos de la persona y especialmente hacia los derechos de las minorías configuran los pilares más gruesos de esa convergencia. Esta aproximación entre los ordenamientos constitucionales reposa en varios factores, los que destacan la función unificadora del derecho internacional y el derecho amparado. El primero de estos ordenamientos, el internacional, ejerce su influencia a través de varios motores, entre los que se destacan la jurisprudencia contenciosa y no contenciosa de los tribunales internacionales, la doctrina de los órganos supervisores de los tratados, Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes y Comité de la Tortura, principalmente. Y la paradoja de la jurisprudencia nacional, esta última con mayor o menor intensidad y prolijidad, recibe, interpreta y aplica las normas de los principios y doctrinas internacionales. Por lo que se refiere al derecho comparado, la infiltración se favorece con el tráfico intelectual de la doctrina jurídica o con el ejercicio comparatista que suele acompañar al proceso legislativo y al de fundamentación de las sentencias. Como ha sucedido casi siempre a lo largo de la historia, el derecho progresista, a través de un proceso constante que reposa al impulso de creación original, de limitación o siempre reacción frente a la posesión de las fuentes exógenas, el derecho público nacional no escapa de esta afirmación. Así lo demuestra el análisis de nuestra doctrina jurisprudencial, ambas cada día más sensibles y receptivas hacia el derecho no internacional. Término que permite englobar a las fuentes internacionales, particularmente a la de derechos humanos, las fuentes comparativas y, en el caso chileno, en una medida todavía inexistente, las fuentes supranacionales, en efecto, la lectura de la reciente jurisprudencia judicial, especialmente la de la constitucional e incluso de ciertas jurisprudencias no jurisdiccional, permite advertir con una tendencia consolidada la notoria apertura a nuestros operadores jurisdiccionales
y administrativos hacia dichas fuentes no nacionales de argumentación. La influencia de las referidas fuentes de derecho no nacional en los ordenamientos constitucionales plantea varios problemas a la teoría constitucional: la formación de un nuevo derecho cosmopolita, la transformación de las premisas tradicionales del Estado constitucional y de la comunidad internacional son algunos de ellos. Entre todas ellas, este ensayo pretende analizar el concepto que permite fundamentar desde la doctrina constitucional el carácter limitado que poseen estas fuentes y particularmente las relativas al llamado derecho internacional de los derechos humanos. La presente investigación no versa sobre las causas ni efectos y características de reciente convergencia de las argumentaciones constitucionales en Occidente, pero por el contrario, ella pretende desarrollar un discurso constitucional coherente sobre el carácter limitado del derecho internacional de los derechos humanos y la protección del ámbito del ejercicio de la jurisdicción, particularmente la constitucional. En este sentido, esta investigación solo persigue demostrar la existencia de un concepto que en la teoría constitucional y comparatista fundamenta la legítima aspiración por la prevalencia de la individualidad de los ordenamientos constitucionales nacionales. La identidad constitucional. La reflexión sobre estos últimos conceptos permite comprender la globalización y la internacionalización del constitucionalismo nacional como fenómenos jurídicamente limitados. Esto quiere decir que la globalización y la internacionalización, especialmente en el área de los derechos humanos y el comercio internacional, puede encontrar un contrapeso jurídico y legítimo en la identidad constitucional de los estados. Este contrapeso, como se verá más tarde, es constitucional en dos sentidos. El primer lugar es constitucional porque remite al operador la esencia misma del ordenamiento estatal, las normas fundamentales del Estado, y que en segundo lugar es también constitucional por cuanto admite ser utilizado instrumentalmente para limitar el poder o los poderes que con mayor o menor precisión es posible identificar detrás de los fenómenos de globalización e internacionalización del derecho. Si el derecho internacional es un límite al ejercicio de la soberanía, la identidad constitucional es un concepto que configura o delimita las fronteras de dicho límite y por lo tanto cumple una función constitucional que, sin perjuicio de la unidad del concepto de ámbito gubernativo, administrativo y legislativo, cabe aclarar que el análisis que aquí se presenta se desarrolla a partir del enfoque fundamental centrado en el ejercicio de la jurisdicción. El objeto es, pues, profundizar la explicación de su función constitucional como criterio orientador de la jurisprudencia nacional e internacional. Para ello, el texto procura, primeramente, deslindar el concepto. Segundo, y presentar su funcionalidad en el plano de la Constitución, de la hermenéutica y de la teoría reforma constitucional. Como tercer punto, seguidamente se desarrolla la función de la entidad constitucional frente a un discurso no nacional de los derechos humanos, bien como fundamentación de algunas formas provisionales del control nacional de normas de carácter internacional o de la denominada doctrina del margen de apreciación. Otro punto, y por último, cabe aclarar que el término no nacional se utiliza aquí para identificar el corpus de derechos fundamentales que resulta de los ordenamientos internacionales, propiamente de derechos humanos, y también los relativos a la liberación del comercio internacional y, en su caso, las supranacionales. Seguimos con la aproximación conceptual, la identidad constitucional como elemento de comparación y de diferenciación. La constatación de la existencia de ciertos rasgos propios que diferencian a un ordenamiento de otro y ciertos rasgos comunes que facilitan la agrupación de aquellos en familias afines forman parte de la metodología más básica de la comparación jurídica, sea el género o específicamente constitucional, por lo que concierne a lo primero, a la comparación. Persigue separar a los rasgos fungibles e identificar los elementos determinantes en la metodología del
constantinesco de un orden jurídico determinado. Estos elementos determinantes atribuyen a todo el orden jurídico su individualidad específica y consecuencialmente su identidad. En términos comparativos, la identidad es un concepto relacional, es decir, supone la existencia de otro sujeto con el cual es posible realizar procesos de comparación. En otras palabras, la identidad jurídica es un atributo que solo tiene la relación en un tercer ordenamiento y en la medida que se posee, permite distinguir un ordenamiento de otro. Hay que subrayar que en esta afirmación se plantea desde las características materiales de cada ordenamiento y no desde su presentación formal desde esta última perspectiva. Todos los ordenamientos estatales, en la medida en que participan de la personalidad estatal, o como diría Kensel, se confunden con ella, son únicos e irrepetibles. En definitiva, como el ordenamiento constitucional expresa la identidad formal de su titular político. Pero no por esas circunstancias se convierte en un ordenamiento con identidad material en términos comparativos. Junto con recordar el carácter relacional de la identidad, es necesario precisar tres características adicionales en el concepto. Se trata del carácter contingente, variable y, por último, potencialmente confrontacionalidad de la idea de la identidad constitucional. La identidad es contingente en el sentido que puede darse o no darse con relación al resto de los ordenamientos, al igual que los que acontecen con las personas. La identidad es un fenómeno que admite notables rangos de variación o de espesor. Así, hay comunidades políticas extraordinariamente celosas en su identidad, como acontece con Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos, por poner tres claros ejemplos. El primero, estos tres países en la laicidad fue un elemento capital para exigir la eliminación de cualquier referencia a Dios en los instrumentos modificativos de los tratados de la Unión y la Comunidad Europea. En el Reino Unido, la defensa del sistema imperial de pesos y medidas frente al sistema métrico que imponía la Unión Europea llegó a los mismos tribunales de justicia, en ese caso conocido como los mártires del sistema métrico, sin contar con la proverbia singularidad en la que formas y en el fondo de la llamada Constitución Británica. En Estados Unidos, por otra parte, la originalidad de la Constitución de 1787 es tan relevante que la sola cita del derecho extranjero, incluyendo ciertamente internacional, ha generado polémica al interior de la propia Corte Suprema de Justicia. En aquellas comunidades celosas de su identidad puede confrontarse con ciertas áreas geográficas, por ejemplo, la Europa Oriental postsoviética y en cierta medida América Latina, que presentan una notable tendencia hacia la asimilación del plano de derechos constitucionales. En ambos casos es posible advertir que las secuelas de un pasado autoritario, totalitario, del cual los estados han intentado alejarse, asimilándose a aquellas comunidades políticas con regímenes democráticos y constitucionales consolidados. En este caso de los países de la antigua cortina de hierro. Ese proceso de asimilación se ha visto formidablemente impulsado por los fenómenos. Por dos fenómenos. Primero, el trabajo de la Comisión Europea para la Democracia por medio del derecho. European Commission for Democratic. No soy muy bueno para el inglés. Conocida como la Comisión de Venecia e instaurada en 1990 por acuerdo parcial al interior del Consejo de Europa, después de este proceso de ampliación de la Unión Europea, para cuyos estándares conocidos como los criterios de Copenhague. A pesar de que América Latina no es posible encontrar la instancia tan poderosa ni organizada como las europeas, los procesos transitorios democráticos han conducido ciertamente en modo hermenéutico a un lento proceso de internacionalización y asimilación de los ordenamientos constitucionales.
En este último proceso ha jugado un papel importante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales constitucionales nacionales, la justicia ordinaria, especialmente en las áreas de la llamada segunda fase de la justicia transicional, los parlamentos nacionales. La identidad de un ordenamiento determinado es también variable en el sentido que presenta en distintos grados según sea el área observada. Así, por ejemplo, un ordenamiento constitucional puede ser extraordinariamente original en el área de distribución territorial del poder, muy poco diverso en el plano de los derechos fundamentales, o muy originales en la disciplina de un derecho fundamental y muy común en la reglamentación de otro. Si tomamos, por ejemplo, el modelo de distribución territorial del poder de las constitucionales latinoamericanas, nos encontramos con visibles divergencias entre estados unitarios federales, al tiempo que con notorias similitudes en el plano de los derechos federales. Al tiempo que notorias similitudes en el plano de los derechos constitucionales. Se decía además que la identidad constitucional posee un carácter potencialmente confrontacional de la identidad constitucional. Este último objeto, cuyo entrecomillado se explica por no aparecer en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, alude a la natural vocación de enfrentamiento que posee frente a los ordenamientos extranjeros, sea la ley extranjera, el derecho internacional o supremanacional. Aquellos elementos de la Constitución Nacional que configuran su identidad material, en efecto, uno de los elementos que identifica una comunidad, digamos, estatal, es su Constitución. Pero como existen muchos elementos fungibles dentro de este último ordenamiento, solo puede decirse que la existencia una verdadera entidad constitucional cuando en confrontación con otra. Una comunidad expresa y defiende en conjunto los valores, principios y resultados propios que resultan propios si no hay confrontación o resistencia, hay asimilación, por lo menos aquiescencia y por tanto renuncia a la propia identidad. El enfrentamiento o colisión de divisiones, entonces, contranacional a la idea de identidad. En este sentido, puede decirse que la identidad suele hacerse evidente cuando una comunidad colisiona o puede plausiblemente confrontarse con otra individualidad política, también denotada de su propia identidad constitucional. Los contornos políticos constitucionales de este enfrentamiento no han quedado muy bien descritos en la literatura europea, que explicó el enfrentamiento entre lógica economicista originaria del derecho comunitario y las tradiciones constitucionales particulares de algunos estados miembros, finalmente, teniendo en cuenta la característica hasta aquí señalada. Sentido relacional, contingencia, variabilidad y carácter potencialmente confrontacional. Es posible aproximarse al concepto de identidad constitucional y esbozar como un conjunto de rasgos que singulariza en el plano jurídico las opciones fundamentales de la comunidad frente al resto de los estados y organizaciones internacionales o supremanacionales, si se admite que las constituciones no son necesariamente, aunque puedan llegar a serlo, instrumentos intercambiables que la tecnocracia ofrece para ordenar el ejercicio del poder. Es concebible que las comunidades viertan en ellas algunas decisiones y concepciones que resultan de una historia y cultura propia que son casi por definición únicas e irrepetibles. Esta división fundamental se concretiza en ciertas concepciones fundamentales acerca de la persona, la familia, la sociedad, el Estado, y se combinan con otros elementos dado lugar a lo que se denomina como cultura jurídica de una comunidad. En aquellos elementos adicionales se destaca, siguiendo a Van Honk y Washington,
el concepto de derecho, la teoría de la práctica acerca de las fuentes jurídicas válidas y la metodología de creación y aplicación del derecho. Cuando existe una identidad constitucional, expresa una suerte de metaconstitución entendida, una suerte de metaconstitución entendida como un conjunto de normas, principios preconstitucionales que definen el significado de otras normas constitucionales, eventualmente coincidentes a nivel textual con normas de otras comunidades políticas. Esta metaconstitución determina el contenido semántico de los instrumentos formales de limitación del poder, disponiendo de una manera y no de otra el proceso de definición del significado de las normas jurídicas en el sustrato identificador que existe, más allá de la coincidencia textual, hace posible que a partir de las dos metas, de dos metaconstituciones similares, dos normas distintas, signifiquen prácticamente lo mismo. Del mismo modo, a partir de la meta constitucional y diversa, los dos sentidos de la identidad constitucional recuerda aquello que Montesquieu identificó en el espíritu de las leyes como el espíritu general nacional. Y Spirit General in Nature, el cual resulta de los ejemplos de las cosas pasadas, de las costumbres y los hábitos, de que las leyes que parecen las mismas no producen siempre el mismo efecto y no tienen siempre el mismo motivo. Pasamos a otro concepto que habla de los sentidos o funciones constitucionales en el concepto de identidad constitucional. La identidad constitucional recibe su nombre por el sentido o función que cumple al interior y al exterior de una comunidad política. Por sentido o función constitucional se comprende aquí toda eficacia relacionada con la Constitución, sea su constitución o su aplicación. Una de estas dimensiones se centra en la función delimitadora del poder o los poderes que con un mayor o menor precisión es posible identificar detrás de los fenómenos de globalización e internacionalización del derecho constitucional. Este sentido que está de esta investigación es desarrollado a partir del discurso de los derechos constitucionales. Cuarto, es acompañado de otras funciones que conviene recordar el efecto como se demuestra a continuación. La identidad, concepto que, aunque muy poco explorado, atraviesa una buena parte de la teoría y las prácticas constitucionales. Se trata en particular de la función de la identidad en la construcción de la propia Constitución, en su interpretación y en su modificación. Primero, identidad de la construcción axiológica de la Constitución. Toda Constitución, en mayor o menor medida, aspira a construir y caracterizar un modelo de sociedad y de persona, como sugiere Weisler. Las construcciones suelen encapsular ciertos valores fundamentales de la comunidad política, reflejando la identidad colectiva como pueblo, como nación o como Estado. Esta visión corresponde a una construcción axiológica del ordenamiento constitucional que, no obstante, la critica de cierta doctrina constitucional. Script y Forbes, entre los clásicos, ha disfrutado de una saludable recepción en la teoría y prácticas constitucionales. En efecto, la teoría como la que formuló Rudolf Schmidt en 1928, los derechos constitucionales, afirma la identidad nacional tanto hacia el interior como frente a otros pueblos, y que 30 años más tarde desarrolló el Tribunal Constitucional Alemán con la sentencia Louth. La Constitución, especialmente su cuerpo, los derechos, encarna un sistema objetivo de valores. Han sido notablemente esparcidas a través de la literatura y jurisprudencia comparadas. Una Constitución no solo puede evidenciar una entidad preexistente, ella puede ser muchas veces y perseguir el refuerzo de una débil o constitucional artificial de una nueva. Ejemplo de lo primero fue la Carta Canadiense en el Derecho de las Libertades, Canadian Charter, y mientras que en lo segundo fue la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 o
en el fallido Tratado Constitucional de la Unión Europea de 2204-25, por lo que concierne al constitucionalismo nacional, para nadie es un misterio que la redacción de la Constitución de 1980 en su versión original estuvo animada por el espíritu nacionalista que persigue el fortalecimiento de la identidad, como señalaba el comisionado Ortúzar en la sesión inaugural de la Comisión Constituyente. El espíritu que anima a la Junta de Gobierno es de carácter nacionalista y, por consiguiente, es necesario afianzar los valores de nuestro sistema democrático mediante integración de la ciudadanía y participación de los pueblos para obtener el desarrollo y el progreso de las comunidades, evitando la intromisión de elementos extraños en la conducción de los distintos destinos de la patria. Este carácter nacionalista se manifiesta después de la afirmación de valores permanentes de la nacionalidad chilena a través de la estructura de la nueva Constitución, según expresa un documento preparado por el comisionado Evans, sesión novena, 23 de octubre de 1973, de modo similar al comisionado Ovalle. Se refiere a la necesidad que el mecanismo constitucional chileno traduzca genuinamente los cimientos profundos de las profundas de ser las características fundamentales del pueblo chileno. Sesión onceava del 30 de octubre de 1973. Después de varias discusiones, las aspiraciones nacionalistas se manifiestan en un parágrafo primero del documento preparado por los comisionados Díaz, Evans, Ortúzar y Ovalle, titulado Metas u Objetivos Fundamentales para la Nueva Constitución Política de la República. En él se leen que la nueva Constitución fortalecerá y destacará el imperio de los valores esenciales de la chilenidad y cuidará y preservará la identidad histórico-cultural de la patria. La estructura constitucional descansará en la concepción humanista cristiana del hombre y de la sociedad, que es el que responde al íntimo sentir y idiosincrasia de nuestro pueblo, según la cual la dignidad del ser humano, su libertad y derechos fundamentales son anteriores al ordenamiento jurídico, el que debe prestarles segura y eficaz protección. El discurso nacionalista culminó con un texto definitivo en la Carta de 1980, presidido por el Acta Constitucional número 2 de 13 de septiembre de 1976 y que cristalizó la Constitución de la institucionalidad, y en la cual en su artículo 22 aquella parte que ordena a la honra de la patria, la defensa de la soberanía, la preservación de la seguridad nacional y de los valores esenciales de la tradición chilena. El capítulo de las bases, aún tras las modificaciones introducidas por las leyes de noviembre 12 de 1961 y 26 de agosto de 2005, no ha sido desprovisto de su carácter moderador de la identidad constitucional nacional. En efecto, la transición y consolidación de la democracia pudo despojar a las bases del sentido nacionalista original, muy propio de la década de que la Carta se redactó, pero no cabe duda que ellas todavía manifiestan la idea del decreto 27, el esqueleto jurídico 28, los valores o ideales estéticos, que inspiran a identificar a nuestra Carta Constitucional en aspectos como se demuestra más abajo. Las bases se integran con el resto de las normas constitucionales, dando lugar a las palabras del Tribunal Constitucional chileno a un cuerpo sistemático coherente a los principios, valores y normas dotados de supremacía constitucional y que permean la interpretación y aplicación de todo ordenamiento jurídico. Como segundo punto tenemos la identidad constitucional e interpretación de la Constitución. Una segunda función constitucional de la Constitución que se relaciona con la hermenéutica constitucional. En algunos estados federales, la identidad constitucional ha servido para fundamentar la interpretación autónoma de las constituciones estatales.
la interpretación autónoma posee dos significados. En primer lugar, los tribunales estatales pueden interpretar las constituciones de los estados al margen de los principios interpretativos de la Constitución Federal, y en segundo lugar, que la interpretación última de las respectivas constituciones radica en las jurisdicciones estatales. Los Estados Unidos en este fenómeno forma parte de lo que se llamó nuevo federalismo y conlleva a un progresivo aumento del pluralismo propio del Estado, compuesto para defensores de esta forma de pluralismo constitucional. Los estados no son entidades geográficamente manufacturadas y definidas por límites arbitrarios. Por el contrario, ellos son sociedades únicas con sus historias y culturas propias. El derecho, desde esta perspectiva, no puede ser concebido como producto de funcionarios al servicio del poder, sino como resultado de la voluntad del pueblo, motivado por creencias fundadas en valores e ideales. Fuera de las tensiones entre los constitucionalismo federal y estatal, el recurso a la identidad constitucional en un Estado también auxilia a los jueces a decidir un asunto cuando el lenguaje constitucional falla en la entrega de una directiva inequívoca. Los textos constitucionales suelen ser amplios en su textura, por lo que inevitablemente deben ser completados por sus intérpretes. En esta función de complemento de los textos, los operadores suelen recurrir a los valores y principios que funda el ordenamiento moderado. De esta forma, la propia identidad de la Constitución. Como se recuerda Fisher, alguna opción es necesaria entre otros sistemas opuestos de valores. Opción precisamente es una autocomprensión. La identidad de un sistema jurídico se encuentra al mismo tiempo construida y reflejada en esas decisiones fundamentales. La práctica constitucional nacional no escapa de la tendencia. En una sentencia paradigmática y reciente del Tribunal Constitucional del 26 de junio de 2008, los ministros redactores recurrieron por lo menos 6 veces al modelo de valores como marco hermenéutico constitucional, remitiéndose expresamente al tejido normativo que resulta de combinar la lectura de las bases de la institucionalidad y el capítulo de derechos constitucionales, como afirmaba el ministro Juan Colombo, presidente del Tribunal Constitucional chileno. Ya no se entiende tanto a la letra de la Constitución, que es cada vez más escueta, sino que hay que ir a sus valores y principios. Este consolidado recurso al bloque de valores, principios constitucionales, aplica al intérprete constitucional y debe descifrar la letra sin traicionar la identidad del ordenamiento, expresada en estos valores, principios fundamentales. Por otra parte, sí es cierto que estos valores y principios irradian el ordenamiento infraconstitucional. Entonces, resulta constitucionalmente necesario interpretar este último ordenamiento de conformidad con las normas, valores y principios que moderan la identidad del ordenamiento fundamental. Identidad, en consecuencia, se proyecta no solo de la interpretación de la Constitución, sino también de la interpretación del resto del ordenamiento jurídico nacional. Por último, la identidad de un ordenamiento cumple una función muy sensible en la interpretación extraordinamental y extraordinamental. La primera forma de interpretación comprende las normas que componen el ordenamiento jurídico interno, mientras que la segunda se refiere a la interpretación de las normas no nacionales. Esta función hermenéutica puede explicarse del siguiente modo: dos textos iguales, incluso pertenecen a una misma comunidad política, no significa necesariamente lo mismo cuando ha cambiado de identidad constitucional de esta comunidad. Si la identidad constitucional que expresa esa meta constitución a la que aludía más arriba es otra interpretación, debe necesariamente ser otra. Así, por ejemplo, si tomamos el número
11 del artículo 19 de la Constitución vigente y lo comparamos con el numeral 7 del artículo 10 de la Constitución de 1925, apreciamos coincidencias notables en el reconocimiento del sustantivo libertad de enseñanza. Sin embargo, no cabe duda que el significado de este derecho, como el de propiedad o libertad de expresión, han evolucionado mucho entre la Constitución y otra, no siendo posible interpretarlo a abstracción del cambio de la identidad general y ambas constituciones, por la misma razón que hay que evitar caer en la trampa de equiparar los sentidos o significados de una norma nacional con las de internacional o extranjería. La transposición o extrapolación de significados de un proceso preñado de aquellos problemas que los comparatistas identifican como el término legal constitución, préstamo jurídico o constitucional. La literatura contemporánea es abundante en prevenciones contra los préstamos constitucionales, que pasan por alto a través de la recepción de las instituciones modelos hermenéuticos foráneos la identidad constitucional de las comunidades receptoras. Una de las plumas más prolíficas en defensa de la identidad de la Pierre Legrand, quien ha criticado con vehemencia la separación entre la letra y el espíritu de la norma. Para este comparatista no es posible tomar la palabra de una ley y prescindir del marco intangible dentro del cual las comunidades interpretativas trabajan y que tienen fuerza normativa para esas comunidades. Ese cuerpo de intangibles es lo que aquí englobamos bajo el concepto de identidad constitucional. En tercer punto tenemos que la identidad constitucional y la reforma constitucional. La reflexión sobre la identidad de una comunidad política entendida como la identidad constitucional de esa comunidad es bastante antigua. Para Aristóteles, la identidad de una polis radicada en aquello que no podía ser cambiado sin que cambiase la polis en sí misma es el elemento irreemplazable de la comunidad. Era su régimen político, es decir, lo que hoy podríamos llamar como constitución. Siglos más tarde, Hobbes volvió sobre la misma idea del Leviatán, a referirse al concepto de la ley fundamental. Para este filósofo, la ley fundamental era aquella que, siendo eliminada, el Estado decae y resulta completamente disuelto como un edificio cuyo cimiento es destruido. Lo planteado por Aristóteles y Hobbes en el campo de la teoría política ha discutido en teoría constitucional contemporáneamente bajo el título de los límites constitucionales de la reforma de la Constitución. La consecución de este bien es bien conocida. ¿Puede una ley reformal constitucional que cumpla con todos los requisitos de forma ser declarada contraria a la Constitución reformada? Parte de la literatura alemana bajo la Constitución de Weimar respondió afirmativamente, fundándose precisamente en la idea de la identidad constitucional. En 1928, Carl Schmitt sostuvo que una facultad de reformar la Constitución atribuida por una normación legal constitucional significa que una o varias regulaciones constitucionales pueden ser sustituidas por otras regulaciones legal constitucionales, pero solo bajo el supuesto de que queden garantizadas la identidad continuidad de la Constitución considerada como un todo. Bajo la ley fundamental de Bonn hubo respuestas similares. En la misma línea propuesta por Schmitt, la Corte Suprema de la India, en un caso que es destacado por Gary Jacobs, como explica la referencia al concepto de identidad constitucional, se ha sentenciado que no es jurídicamente posible utilizar la Constitución para destruirla a sí misma. Quizás eso puede pasar aquí a veces en nuestro país, pero bueno. En el modo apuntado, la identidad constitucional, resumida de unos principios básicos del ordenamiento, se erige como un límite teórico
al poder de revisión de la Constitución como límite práctico de su eficacia, dependencia o dependerá naturalmente de los procedimientos que cada comisión disponga para controlar la constitucionalidad de los proyectos de la reforma constitucional. Pasamos a un cuarto punto que llamamos la función de la identidad constitucional frente al discurso no nacional de los derechos humanos. Otra de las funciones constitucionales que cumple la identidad constitucional es delimitar los ámbitos de aplicación y por tanto de interrelación entre el ordenamiento constitucional interno y los ordenamientos constitucionales extranjeros, los supranacionales y los internacionales de los derechos de las personas. Esta investigación se ocupa de exponer la eficacia del concepto estudiado frente a los últimos ordenamientos, es decir, el internacional y el supranacional para el estudio de la eficacia del concepto frente a la importación del derecho. Del derecho comparado, incluyendo sus metodologías e interpretación del lector, puede consultar reciente y creciente la literatura sobre el uso mismo de las razones constitucionales. Primero, analicemos el punto de la identidad constitucional y el discurso de los derechos que resulta de los procesos de liberación comercial e integración en inicio de los procesos de integración, con la conformación de áreas libres de comercio, unión aduanera, no suele ocasionar grandes conflictos de naturaleza constitucional. Esta afirmación se basa en un hecho relativamente simple. La organización carece todavía de identidad constitucional. Los problemas más se evidencian con mayor notoriedad cuando dicha organización empieza a constitucionalizarse y junto a ello a delimitar su propia identidad. El desarrollo de las libertades económicas, de circunstancias de personas, bienes, servicios y capitales, a la par del fortalecimiento de los principios de supremacía, la directa aplicabilidad del ordenamiento terminan por moldear la organización donde el poder se ejerce y se limita a un modo no muy distinto. Es decir, el Estado contemporáneo, si bien puede hacerse reparos relacionados con el déficit democrático de estas organizaciones o con su falta de legitimidad o reducida a accountability, lo cierto es que el grueso de la estructura de poderes se aleja de los típicos formatos intergubernamentales y se asemeja mucho a una organización constitucional. Quienes reconocen como ciertas estas premisas hablan de un proceso de constitucionalización de organización supranacional y aplica con las correcciones del caso las metodologías del análisis constitucional a los procesos de configuración y a la limitación del poder de dicha organización. Bueno, pasamos a la página número 26. Pasamos a la página número 26. Esta página hace parte del segundo segmento. Justifica la posición de las jurisdicciones nacionales. Sin embargo, la tesis de la referencia de la jurisdicción nacional sobre la comunitaria tiene el importante defecto que quebranta uno de los principios fundamentales sobre los cuales se ha constituido el derecho de integración. ¿Cuál es el principio de la supremacía del derecho comunitario? Por otro lado, si son ciertas aspiraciones, estructuras constitucionales del nuevo orden comunitario, es la metodología y la retórica de la supremacía constitucional del nuevo ordenamiento la que deben ayudar a superar el conflicto, como si de una federación o cuasi federación hablésemos. En efecto, una vez que se progresa a través de los discursos de la teórica constitucional federal o cuasi federal, es decir, retroceder hacia un argumento de la soberanía estatal, el recurso a la soberanía en cierta medida deniega la autonomía y la originalidad del nuevo orden comunitario, como indica Weiler y Hunter en la argumentación del Tribunal Constitucional alemán, que simplifica las estructuras comunitarias bajo la imagen de una organización internacional común y corriente, representa algo parecido
a querer regresar a su lugar de científico después de haber oprimido el tubo. El orden internacional no supranacional se plantea un problema similar. ¿Puede un tribunal nacional dejar de cumplir un compromiso internacional a pretexto de legitimar en medida una norma interna que concrete alguno de estos aspectos irrenunciables del ordenamiento constitucional interno? Para responder esta cuestión, el juez nacional carece de razonamientos que ofrece la literatura comunitaria y que probablemente llevarían a fallar en favor del ordenamiento superior. Pues aunque el contexto de derecho internacional y los derechos humanos difiere del derecho internacional general, los sistemas internacionales de reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales todavía no alcanzan un estado de evolución que permita extrapolar el discurso constitucional federal a la solución del conflicto de identidad constitucionales. Sin embargo, lo anterior no implica que el juez nacional carezca de argumentos para dar aplicación referente a la norma internacional. En efecto, el principio de pacta sunt servanda, explicado en cláusulas al estilo del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados o en el artículo 32 del proyecto de artículo sobre responsabilidad internacional del Estado por el hecho ilícito internacional de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas, parece conducir a dicho tribunal a un destino no muy diverso al que lleva el principio de supremacía del derecho comunitario interpretando en clave de Constitución Federal. Por otra parte, si el juez que se enfrenta a este caso difícil es un juez chileno, podrá agregar las razones apuntadas a argumentos adicionales. El primero de ellos radica en el artículo 5 de la Constitución, cuyo conocido inciso, según señala, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes como instrumentos de limitación en el ejercicio de la soberanía, del cual la jurisdicción, como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional chileno, es emanación. El segundo argumento parece aportado a la reforma constitucional introducida en Chile por la ley número 20050. Como se sabe, ella explicitó que las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados de acuerdo a las normas generales del derecho internacional. Una lectura que podría darse en esta forma en que el constituyente no ha autorizado los órganos jurisdiccionales nacionales para dejar de cumplir con los compromisos asumidos en virtud de los tratados internacionales, como lo define Noruega. Esta norma genera obligación no poner obstáculos del derecho interno de las obligaciones internacionales voluntarias y libremente aceptadas, generando responsabilidad internacional por ello. De acuerdo con esta lectura, la única posibilidad que se reservaría en la Constitución para dar prioridad a esa defensa de la identidad constitucional consiste en la denuncia del tratado que genera la obligación incompatible con nuestra Constitución. B. El ensayo de una reformulación del problema en el gran problema que ofrece los argumentos apuntados aquí. Ellos desconocen cualquier capacidad de juez para aplicación y preferente a la Constitución sobre la obligación contenidas en los tratados, y con ello la eficacia legítima del principio de identidad constitucional nacional. Y es que dicho principio existe, como se ha intentado demostrar a lo largo de esta investigación. Resultaría que la doctrina de la preferencia del derecho internacional sobre el nacional reducirá su virtualidad a la sola doctrina del margen de la apreciación y luego a la jurisdicción de los órganos internacionales de supervisión de los tratados. De paso, la hipótesis de hecho que permite el desarrollo de esta última, a mi juicio, la doctrina de la preferencia absoluta del derecho internacional sobre el nacional puede ser mejorada. Del mismo modo, en este que puede ser replanteada la doctrina conservadora contraria que afirma en la línea del principio de la doctrina y supremacía de la Constitución frente a los tratados internacionales. En efecto, tanto la una como la otra tienden a plantear el conocimiento en términos
maniqueos o maniqueos, donde el hacerlo de uno es el error de otro y viceversa. La tesis que se defiende aquí plantea una eficacia ordenada del principio de identidad constitucional. Esto quiere decir que el juez tiene el deber de interpretar las normas constitucionales en armonía con las internacionales. Lo anterior a consecuencia del principio de buena fe con la que debe cumplirse los convenios internacionales o de los mandatos expresos en la Constitución. Allí de donde los hay, como la Constitución española, el cumplimiento de esta obligación, el juez nacional deberá discernir cuidadosamente de las normas internacionales obligatorias de las propiamente no lo son, como pueden acontecer la observación generales o las sentencias, recomendaciones dictadas para un caso y un estado diverso del propio, sin perjuicio del valor moral que pueda reconocerle a estas últimas. Si luego de discernir el carácter vinculante de la norma, el juez aprecia la experiencia de un conflicto, él debe proceder a medir la consistencia del mismo con el propósito de evaluar si se encuentran en el juego algún elemento de identidad constitucional del Estado. Por ejemplo, si se trata de un conflicto evidente en el artículo 19.13 de la Constitución chilena y el artículo 13.15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el primero entrega la regulación del ejercicio de la libertad de reunión a un reglamento, en tanto que el segundo instrumento hace la remisión a la ley. El juez podría resolver a favor de la segunda norma sin recurrir a la primacía del tratado, sino únicamente al carácter favorable de la norma convencional sobre la nacional. En este juicio no aparece haber un compromiso de la entidad constitucional, puesto que precisamente la norma nacional particular, la que hoy se presenta como complementa extravagante el régimen constitucional nacional y general de la reserva legal. En este sentido, no solo deja de aplicarse una norma procedimentalmente menos favorable, sino que además se reconstruye para el caso concreto la identidad constitucional nacional que ha privilegiado el principio de reversa legal sobre el poder constitucional nacional que ha privilegiado el principio de reserva legal sobre el poder del reglamentario de la policía. Conviene recordar que el principio de aplicación de las normas más favorables en cierta medida constituye el discurso jerárquico por uno que obliga al juez a examinar el contenido de la norma y preferir aquella que ofrezca la mejor protección a los derechos, como afirma Nogueira. De esta manera, el Decreto Internacional de los Derechos Humanos, incorporado al derecho interno, cuando contienen algunos plus respecto al último, se aplica preferentemente por ser más favorable al sistema de derechos o viceversa. En el derecho interno prevalece frente al derecho internacional cuando el primero protege mejor, forma dos derechos que el segundo. Ahora bien, la decisión sobre lo que mejor favorece algunas veces se podrá resolver en base a criterios cuantitativos, pero en otras necesidades inevitablemente de un juicio de valor planteado en términos jurídicos. Este juicio de valor a su turno requiere de un fundamento positivo que no es otro que la Constitución Nacional, lo que refuerza la relación de cooperación entre ordenamientos constitucionales e internacionales. Una vez que se ha demostrado que el deber de compatibilización es imposible de cumplir, sin dar preferencia absoluta a una u otra forma, el juez puede legítimamente optar entre someter enteramente su decisión a la posición del ordenamiento internacional o insistir en la defensa de la identidad constitucional nacional
por sobre la internacional. En el primer caso, la sumisión voluntaria del juez a los dictados del ordenamiento nacional. Estamos ante la presencia de una norma de mutación constitucional consentida, pues un órgano estatal acepta voluntariamente transformar parte de la identidad del ordenamiento nacional sin que mediante la intervención del poder de revisión constitucional el derecho comparado conoce de casos como este, donde el juez nacional, incluso sin que medie reclamo alguno, se somete voluntariamente al ordenamiento internacional y con ello transforma, al menos parcialmente, la identidad constitucional nacional. Un buen ejemplo de lo que representa el caso Bloom, resuelto por la Corte del Reino Unido, en este caso tiene su origen en la acción judicial entablada por una mujer para impugnar la decisión administrativa que le había denegado la autorización para exportar el esperma de su marido fallecido hacia Bélgica. A pesar de que la legislación británica prohibía la fecundación post-muerte, la Corte revocó la sentencia de primera instancia invocando que para ellos las libertades comunitarias, presentación de servicios y el transporte de los accesorios necesarios para ello es el asunto no necesario llega al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea para obtener una decisión a favor de los derechos fundamentales comunitarios, porque la judicatura inglesa aplicó las libertades comunitarias fundamentales. Naturalmente, detrás de un fallo, como mencionado, hay una opción favorable a la asimilación, si esa opción cuenta con una aceptación de la comunidad. La asimilación es legítima, pues se señaló la identidad es un elemento variable, sobre todo contingente. Por el contrario, si el juez considera que tiene el deber de defender la identidad constitucional nacional por sobre la internacional, existen buenas razones que pueden esgrimirse en su favor. Este sería un caso, por ejemplo, del compromiso de las normas constitucionales internas referidas al valor de la vida del que está por nacer, a la autonomía de los grupos intermedios o al valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. En primer lugar, hay que recordar que una comunidad no puede ser obligada, sin revisar su carta constitucional, a modificar o renunciar a los principios fundamentales de su ordenamiento expresados en su Constitución, incluso más si la identidad constitucional limita al propio poder de revisión con mayor razón, detiene el poder estatuido de jurisdicción, el denominado control de convencionalidad, que obligaría a los estados a ejercer una serie de control de compatibilidad entre las normas internas y el Pacto de San José, complementando con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en contraria, entonces, a un límite de compromisos de la identidad constitucional de los estados parte. En virtud de ese límite, el juez nacional podrá decidir en favor de las normas constitucionales internas, en que el entendido que el juicio de las normas más favorables no siempre es posible a ser formulado a la luz de los argumentos procedimentales, como es el conflicto entre reserva legal y reserva reglamentaria a propósito de la libertad de reunión, si no se puede requerir opciones de valor legítimamente radicadas en los sujetos habilitados para ejercer poder de revisión constitucional. La opción a favor de la norma nacional debe en todo caso dramatizarse si el juez nacional se esfuerza por conciliar en sentido de las normas internas con el significado de las normas internacionales. Ese esfuerzo de conciliación no debería aparecer como una decisión formal contra el instrumento internacional. Por el contrario, debe evidenciarse como una lectura y una aplicación en clave nacional del derecho internacionalmente reconocido, parafraseando la tesis de Zambeskli. Para que la argumentación judicial se mantenga dentro de los márgenes de la buena fe internacional, el juez deberá obrar con templanza o ductilidad. En segundo lugar, es necesario hacer presente un argumento que suele
preterirse en el discurso corriente sobre el papel de los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando se afirma la superioridad jerárquica de estos últimos sobre el ordenamiento interno. Suele asumirse como verdadera una premisa que no siempre explica y casi nunca es argumentada. Me refiero a la supuesta e incontrovertible justicia natural que encarna ese derecho internacional y en nombre de la cual se expresarían sus artífices. La evidencia demuestra, sin embargo, que la realidad puede ser otra y que tanto los instrumentos convencionales como la práctica de su organización, fiscalización puede ser objeto de igual forma de ideologización. Esta última posibilidad se dará naturalmente en distintos grados. Así, por ejemplo, no hay instrumentos relativamente neutros como el Pacto de San José o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que contrastan con el otro mayor de sensibilidad ideológica, como acontece con algunos instrumentos relacionados en los pueblos indígenas. Este argumento no puede ser profundizado en este lugar, porque basta recordar que el derecho internacional, en la medida que se positiva como un instrumento codificador en opiniones en esta sentencia, resulta ser un derecho tan humano y positivo como el derecho nacional. En consecuencia, la premisa sobre la justicia o inflamabilidad natural de sus mandatos tiene un contenido tan político como ideológico, como podría ser las doctrinas de la inopotencia del Parlamento o de la infalibilidad de la voluntad general. Si el derecho internacional codificado o los instrumentos en que se consta sus principios autorizados de interpretación son obras humanas, no se entiende el por qué ellas deberían quedar al margen de cualquier forma de control. En realidad, para ser coherentes con la premisa del Estado de Derecho, es la doctrina que libera el control de las normas internacionales la que debería soportar la carga de probar la infalibilidad de ellas. De hecho, uno de los aspectos problemáticos de las numerosas normativas que emana de los órganos de supervisión de los tratados radica en su potencial ideologización en la ocasión a la fatal legitimidad del control político. La doctrina, en tercer lugar, de la primacía absoluta y permanente del derecho internacional se traduce en una serie de deberes judicial absolutos, de sumisión que asume una conducta como otra premisa en la incapacidad del juez para optar frente al derecho internacional. En realidad, no es cierto que el juez nacional carezca de cualquier forma de dominio sobre el derecho internacional. El juez nacional ya tiene cierto margen de opciones, pues lo demuestra la doctrina. El ordenamiento internacional de los derechos humanos es fragmentado y por lo tanto carece de completa garantía de coherencia. El examen de la interpretación de nuestro Tribunal Constitucional ha dado a la prohibición de la prisión por deudas. Es un buen ejemplo de ello. Al carecer de esta garantía de coherencia, aún dentro del lenguaje de los instrumentos internacionales, es posible encontrar contradicciones que conduzcan al juez nacional a adoptar un instrumento u otro que parezca de opción de determinación del derecho aplicable, que transforma al juez nacional en un juez de derecho internacional. Es mayor cuando más extensas y detalladas son las normas internacionales y sus instrumentos de interpretación. Luego, el dominio del juez nacional sobre el derecho internacional es más real de lo que se cree. Analizamos en el quinto punto que la doctrina de la subordinación de la justicia absoluta tampoco hace justicia al carecer al carácter provisional que tiene la decisión jurídica nacional. En efecto, esta última decisión no es la final, puesto que siempre puede ser revisada una vez que se agoten las instancias internas por una corte internacional que discernirá si los límites invocados son o no legítimos.
En ese contexto de ideas siempre existe una posibilidad que en esa corte afirme, bajo la doctrina del margen de apreciación, la legitimidad de la tesis sostenida por el juez nacional frente a la convención de denunciantes. En el caso interamericano, la comisión es más el permitir que el Tribunal Nacional se separe de las normas internacionales para dar referencia a las nacionales y que concretan la identidad constitucional. Es precisamente el factor que abre la problemática para que después se pronuncie la Corte Constitucional si esta problemática traduce un conflicto de identidades. La doctrina del margen de apariencia no existiría. Es también por esta razón que aparece prematura la tesis que sostiene ante el conflicto de las entidades la única vía posible para mantener la norma nacional y de denunciar el tratado. De lo dicho se colige que un tribunal nacional podría legítimamente, renunciar a aplicar a estándar internacional de protección. La condición para que ello sea posible son las siguientes. Primero, que previamente se hayan agotado todas las posibilidades de conciliar los mandatos que resultan de obedecer uno del otro ordenamiento. Segundo, que la resistencia al deber de sumisión favorezca una interpretación conciliadora entre ambos ordenamientos y se fundamente en aquellos principios que concede la identidad del ordenamiento, es decir, aquellos sin los cuales el ordenamiento pierde su individualidad. Según la doctrina de la identidad constitucional, dados en estos supuestos, si se presenta una disputa inferior al Estado al cual pertenece el tribunal, la divergencia será legítima en la medida que no se impida al perjudicado solicitar el pronunciamiento de los órganos de control de eficacia de los tratados. Luego serán estos últimos órganos los que con debida referencia hacia el ordenamiento constitucional de los Estados miembros juzgarán si la actuación del Tribunal Nacional se encuentra validada por la doctrina al margen de la apreciación. La cuestión sobre si esta palabra es la última o no podría entenderse del siguiente modo, será la última en términos jurídicos, pero no en términos políticos. En términos políticos, más allá de la improbable denuncia de los tratados, es siempre posible la crítica hacia las decisiones de los jueces internacionales. A partir de esta crítica se abre siempre la siempre presente posibilidad del overruling y en definitiva el progreso de la jurisprudencia internacional y su función cooperativa frente al derecho interno. Para no dejar de ser precisos, es necesario recordar que en todo caso habrían dos impedimentos que podrían detener este afán de resguardo de identidad constitucional nacional. En primer lugar, el caso chileno, existe un pronunciamiento previsto del Tribunal Constitucional que hubiese decidido a favor de la compatibilidad constitucional del instrumento cuestionado, no sería legítimo otorgar este instrumento. Bueno, las conclusiones. Primera, conclusiones. Identificar constitucional es un concepto posible de ser construido desde las teorías constitucionalistas, comparatista e internacionalista. En su dimensión concreta, se trata de un rasgo racional, contingente, variable y potencialmente confrontacional de los ordenamientos jurídicos nacionales. B. Desde la teoría constitucional es posible reconocer la identidad constitucional en los procesos de formación de ordenamientos constitucionales, como asimismo en las construcciones teóricas y jurisprudenciales que limitan los procesos de interpretación y reforma constitucionales. C. La funcionalidad constitucional de la identidad constitucional ha desarrollado con especial vigor en aquellos procesos de integración que han evolucionado hasta el punto de promover derechos fundamentales propios o inspirados en lógicas eventualmente
contrapuestas a las que inspiran a los ordenamientos nacionales. En este campo es posible constatar que el concepto funcional, tanto la justificación de los razonamientos expuestos por aquellas jurisdicciones nacionales que definen las competencias para afirmar hasta dónde aplica el derecho comunitario, como también la obligación positiva de respetar la identidad nacional de los estados, la identidad nacional se enlaza con la doctrina del margen de la apreciación de los principios de subsidiariedad la defensa de la identidad constitucional como parte de la defensa de la Constitución despliega de manera ordenada y limitada el campo de aplicación del derecho internacional los derechos fundamentales. Esto implica que ella opera solo una vez fracasa el intento del juez nacional por conciliar. En caso concreto, la norma constitucional y la internacional, en este último caso, la defensa de la identidad constitucional, justifica que el juez prefiere la aplicación de las normas internas sobre las internacionales, estas aplicando preferentemente y fundada la capacidad interna, es decir, en base propia a la Constitución, la cual norma que mejor protege en el derecho. Debe fundamentarse evitando que el lenguaje de la confrontación y profiriendo el de conciliación o lectura clave nacional de los derechos de fuente internacional. F. La defensa ordenada de la identidad constitucional racional administrativo de las jurisdicciones de supervisión de los estados, todos los cuales deben actuar conforme a la doctrina del margen de la apreciación. G. La eficacia de la integridad constitucional es también limitada, para ello no es sucedáneo de la razón de Estado ni una versión revisada de los argumentos a favor de la soberanía estatal y en principio de la no intervención. Bueno, este es el final de la presentación. Espero pues haya sido de su completo agrado. Muy amable.